Buenas tardes y bienvenidos un día más a Visión Global. Como cada tarde vamos a analizar cómo está no solo la sesión de los mercados allí en México, sino también cómo está funcionando su economía y las últimas noticias que podemos sacar, pues tanto macroeconómicas como microeconómicas o financieras allí en México. Como siempre, vamos a darle paso ya a José Ricardo Rangel para que nos explique cómo están yendo ahora mismo. Buenas tardes, José Ricardo, buenos días allí, los mercados, ¿qué tal? Muy buen día, María. Bueno, pues aquí la verdad es que con esta noticia que seguramente están viendo en pantalla, bueno, Crédito Real, que ya habíamos platicado, esta entidad financiera no bancaria, que obviamente no tiene la parte de captación, bueno, pues confirmó la apelación del proceso de liquidación. Esto es importante porque independientemente que no esté contaminando al sector, existen SOFOMES, ese es el término, sociedades que no están utilizando la captación, que son muy sólidas. Bueno, pues el día de hoy está confirmando Crédito Real esta apelación del proceso de liquidación, y es que pues vaya, esto se dio hace ya algunos meses debido pues a la negación de la reestructuración o la renovación de un bono que tenían ellos en el extranjero, y bueno, de ahí se desató toda esta situación en la cual es pues sobre todo el vaya encarrilamiento, digámoslo así, de sus obligaciones financieras con bonos, y del crecimiento de la cartera, la cosecha de la cartera. Bueno, pues no permitió, digamos que falta de match que se vio dentro de la cartera, pues no permitió los pagos, y bueno, pues hoy se está dando precisamente esa situación. En cuanto a los mercados, bueno, estamos en terrenos positivos, y esto es en terrenos positivos en la apreciación del peso frente al dólar. El día de hoy tenemos 19 pesos con 96 centavos, María. Esto es importante, ya que el día viernes, recordemos que no tuvimos operación dentro de los mercados financieros mexicanos, tampoco tuvimos operaciones bancarias, y bueno, el índice de precios y cotizaciones está en 46,448 unidades, lo que corresponde a una contracción del 0,58%. Vamos a ver quiénes son los que están teniendo las principales bajas en el índice de precios y cotizaciones. Bueno, las principales bajas que están trayendo al índice, tenemos a Industrias Peñoles, ya lo hemos platicado aquí, esta parte de la minería, 8,04 a la baja. También tenemos Liverpool, 5,72 a la baja, y esto es importante. Vamos a hablar de Almacenes Liverpool, porque anunció en cuanto a la deuda corporativa que tiene, bueno, pues una inversión de casi 5.900 millones de acciones de la empresa departamental norteamericana que se llama Nordstrom Incorporated. Este monto representa más o menos un 9,9% de las acciones en circulación. Bueno, la verdad es que independientemente de este anuncio, bueno, pues la cotización está en 5 pesos con 72 centavos, y bueno, pues esta inversión que tendrá el puerto de Liverpool pues incorpora oficialmente, perdón, a Gentera como la sustitución busca una diversificación en toda la parte geográfica en el norte. Almacenes Liverpool, bueno, pues ya hemos visto que por lo menos aquí en México tiene una diversificación en zonas ampliamente en México, y también en España, el puerto Fábricas de Francia. Bueno, por otro lado, Telisa, 3,03 a la baja, y las principales alzas, María, las tenemos en la parte del sector consumo, como lo es Cuervo, con 4,65 al alza. Y bueno, pues esto es importantísimo, ya que pues la parte de consumo se sigue teniendo una recuperación. Por otro lado, me gustaría platicarte un poco sobre cómo está rapidísimo la industria de financiamiento aquí en México, y es que principalmente se dio a conocer la encuesta del resultado de la encuesta nacional de actividades financieras en México, elaborada precisamente por la Comisión Nacional Bancaria, esta institución reguladora aquí en México, y bueno, que trae precisamente algo muy importante
importante, el 79% de las empresas en México, sobre todo de cualquier nivel, ellos analizan desde la parte micro hasta el tamaño de grandes empresas, y vamos a platicar rapidísimo que pues vaya, el 79% de las empresas lo que les apetece es utilizar el efectivo. Sin embargo, de este 79%, 72 se les preguntó si están dispuestos a utilizar los medios de pago electrónicos, y dijeron que sí están pues, dispuestos a utilizar el medio de pago electrónico. Por otra parte, María, te platico rápidamente el uso de los principales métodos, y esto es importantísimo, sobre todo vehículos financieros, en la parte de factoraje, que ya hemos platicado aquí en México, que es importantísimo, sobre todo para las industrias, la parte industrial. El factoraje, las empresas también que están exportando, que están teniendo exportaciones, pues mira, no sé si se esté viendo en la cámara, pero la parte de factoraje financiero, esto es interesante porque estamos viendo desde la parte micro hasta la pequeña y grande empresa. Y bueno, y es que la mayoría en 2020 pues tuvo este crecimiento precisamente en la parte de las empresas, grandes empresas, y sobre todo las pequeñas. Esto es interesante de cómo creció el factoraje en este tipo de empresas. Y bueno, es aquí el tema que ya hemos platicado en Negocios TV, la importancia que tiene la educación financiera. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues se traslada a esta encuesta que no sabe la mayoría, por ejemplo, la micro, que es donde tuvo mayor crecimiento, la mayoría no sabe cómo funciona el factoraje, este descuento de facturas por parte de proveedores, el hacer catalizar precisamente esa liquidez. Bueno, pues la mayoría, la pequeña, la mediana empresa, hasta la grande empresa, este 8%, pues no sabe cómo utilizar precisamente este tipo de instrumento financiero. Y finalmente también el arrendamiento, María, esto es importantísimo, porque ya hemos platicado aquí de la parte de inversión fija bruta que se está teniendo aquí en México en contracción, y que sobre todo la parte de la construcción le es muy apetecible el crecer, el tener estos proyectos. Bueno, se utiliza en muchas de estas empresas el factoraje, sobre todo en las partes de transporte, donde se utiliza muchísimo más. Bueno, pues en la parte de transporte, pues tanto municipios también como en el sector privado, público y privado, tiene este crecimiento, el arrendamiento del 56%. ¿Quién lo utiliza más? Bueno, es curioso, quien lo utiliza más hoy por hoy es la parte de la mediana empresa, y esto, bueno, interesante porque recordemos que esta mediana empresa próximamente se pudiera catalizar en una grande empresa y sobre todo reactivar estos ciclos económicos. Volvemos al mismo caso aquí en la parte del arrendamiento. Bueno, pues el 87% de las empresas que se entrevistaron, bueno, reportó haber utilizado este esquema. Sin embargo, volvemos a lo mismo, la parte de no sé cómo funciona, bueno, es el 24% en la parte de la grande empresa, y volvemos a lo mismo, la mediana empresa, que puede ser un catalizador para incrementar la economía aquí en México y acelerar precisamente este crecimiento dentro del ratio de inversión fija bruta aquí en México, está únicamente el 10% de las empresas no sabe cómo funciona. Bueno, pues aquí menuda tarea es la que vamos a tener en el sector financiero, de seguir pues promoviendo la educación y seguir pues ahora sí incentivando a las empresas. La otra cuestión aquí, y cerramos con esto, María, es importante resaltar que la mayoría de las empresas pues tuvieron una situación en cuanto a en cuanto a la parte de rechazos. Los rechazos, bueno, pues siguen teniendo la parte sobre todo de complementar el expediente, digamos, todas la información que requieren las financieras, sobre todo los bancos. Bueno, sigue siendo una de las principales limitantes para el acceder a crédito. Y bueno, pues esto es importante porque pues aquí en la parte que tenemos de la acción tomada después del rechazo de las solicitudes de crédito, pues encontró otro financiamiento del 36%. El 35% buscó otro
financiamiento, pero no lo encontró. Y bueno, el 32% no volvió a solicitar en ese periodo este financiamiento. Muy interesante este tema. Recordemos que en México pues tenemos la parte fintech, que ya hemos puesto foco ámbar ahí en cuanto al apetito de riesgos que está teniendo este sector, y bueno, pues que pudiera utilizar estos datos precisamente pues para beneficiarse y tener un mayor crecimiento. Resaltamos precisamente que hay que tener mucha mesura en cuanto al apetito que se tiene en este sector de riesgos. Y es así como, pues vaya, en resumidas cuentas está el sector de financiamiento aquí en México, María. Gracias, José Ricardo, por ese análisis tan completo de la financiación que están llevando a cabo las empresas allí en México, por esa distinción entre los tipos de crédito que nos has dado tan completa y bueno, también al inicio de toda tu intervención pues sobre los mercados. Estaremos muy pendientes sobre todo de esa apreciación del peso si continúa en la jornada de mañana, que es verdad que el viernes no tuvimos ese tipo de referencias por el cierre de los mercados allí por el Día de la Independencia. Así que nada, espero que pasaras una buena fiesta y bueno, que nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde. Bueno, en este caso de la mano de Gonzalo, yo me despido por las tardes, pero como siempre, José Ricardo, bien acompañado. Muy bien, y no se pierdan ahí a Gabriel, que va a estar muy interesante seguramente los temas que va a tratar de Bitcoin. Sí, efectivamente, a partir de ahora, de algo más de las 6:30 en esta ocasión, tenemos tiempo de criptos para analizar todo lo que está ocurriendo en el mercado de las criptomonedas con Gabriel Montalto, como siempre. Muchas gracias, buen negocio y hasta mañana. Abrazo a todos, hasta luego.